Muy orgulloso de pertenecer a este club que está haciendo las cosas muy bien. Esto es como el día y la noche para mí. O sea, yo he vivido aquí estando en el club, en tercera, incluso en segunda B, pero en unas circunstancias muy diferentes, sin fisios, con un césped en muy mal estado. Y ojalá vea 3 o 4 aquí en 3 años estar en primera división o en el fútbol de élite y veros por la tele. O decir, voy al campo del Oviedo y te veo jugar. Para mí eso sería la leche. Para mí los valores, más allá del fútbol, son muy importantes en la vida. Y es el mejor amigo que tengo a nivel de fútbol. Buenas, bienvenidos al segundo capítulo de este podcast dedicado al 80 aniversario de la Unión Balompédica Conquense. Tuvo mucho éxito el primero, por lo que tenemos que seguir y va a haber más además, así que estamos aquí un día más para pasárnoslo bien y hoy el tema son futbolistas de la Unión Balompédica Conquense y por eso tenemos a dos personas muy especiales que seguro que os van a encantar, como Iván Rubio. Buenas tardes, Iván. Hola, buenas tardes. Y Quique González. Buenas tardes. Buenas tardes. Quique. Y al otro lado, como siempre... Yo no soy futbolista, pero bueno, también Bueno, eres futbolista, eres portero, pero de otra disciplina. Por eso estás aquí también. Claro, El que no pinta mucho soy yo. Claro. Pero bueno. Y nada, como decimos, vamos a pasar un rato chulo aquí también con vosotros. Y Mario, cuéntanos un poco cómo va a ser. Como decimos, el capítulo es de futbolistas de la Unión Balompédica Conquense en este 80 aniversario. Uno en activo como Quique, otro que se ha retirado hace poco como Iván, y seguro que tiene muchas cosas que contarnos. Claro, el tema es hablar un poco de los futbolistas que han tenido ese coqueteo con el fútbol profesional. Algunos más en mayor o menor medida, como que Iván se ríe, y tratar de acercar esa visión profesional que ahora tanto persigue el club con cerca de este 80 aniversario, pues adelantarlo un poco quizás. No vamos a, ojalá que sí, que llegue pronto esa profesionalidad en todos los sentidos, pero a través de los protagonistas que tenemos hoy aquí, en este segundo episodio del 80 aniversario, vamos a conocer un poquito más de sus trayectorias, de sus carreras, y de la imagen también de lo que es la Unión Balompédica Conquense. Quique, no sé si tú antes de aterrizar o cuando te llega esa notificación de decirte este verano que si te querías venir para Cuenca, conocías un poco de la estructura del club, de la ciudad de Cuenca. A ver, más que lo que es la infraestructura del club, eso ya, pues bueno, a partir de que se ponen en contacto contigo y te informan, sí que es verdad que desde fuera, yo por ejemplo también jugué en el Guadalajara. Es verdad que esa temporada no nos tocó en el mismo grupo, pero sí, por supuesto, como no voy a conocer la ciudad, el club y bueno, pues muy orgulloso de pertenecer a este club que está haciendo las cosas muy bien y bueno, esto es el principio y que dure mucho tiempo. Tú además, Quique, que vienes de jugar de primera división incluso, cada vez parece que el club se va profesionalizando más a eso. Incluso se habla de que los vestuarios son de otra categoría, incluso el campo, los alrededores. No sé, tú que de verdad lo has sentido, lo has vivido, porque nosotros podemos hablar desde fuera. Yo no he jugado en primera división, obviamente. si es así o simplemente es algo que se dice por redes sociales. No, es cierto. Obviamente yo desde que he venido, pues todas las cosas que te decían que tenían que hacerse para mejorar, porque al final creo que es patrimonio del club. A la larga, pues el futbolista quiere sentirse lo más profesional en el día a día y así está siendo. Obviamente necesita de su tiempo, pero no es que te digan se va a hacer y tarda mucho o al final no se hace. No. Aquí todo lo contrario. Te dijeron nos dijeron que se iba a hacer y en su tiempo pues se está haciendo y ya te digo que para el futbolista es la mejor manera de sentirse lo más cerca de lo que es la élite y es tener unos mimbres para ser mejor futbolista, para que el equipo pues bueno, en el día a día pueda entrenar de la mejor manera posible y tú una vez que vienes aquí del lunes a sábado, incluso cuando te toca jugar en casa, o sea, sabes que estás en segunda ref porque así lo dice el grupo, la categoría, pero el día a día yo se lo comento a muchos compañeros que en esta categoría yo es el primer año que me toca jugar, pero que no es lo normal para nada y que lo valoren porque es algo muy importante. Al otro lado, Iván Rubio,
que yo no sé, ahora estás en el otro lado también, quiero decir que ayudando a los futbolistas, pero has sido futbolista y no sé si tienes también esa envidia sana de decir, joder, me retiré demasiado pronto, o si yo hubiera vivido esto, porque es todo como un sueño, es que es muy bonito la verdad lo que el Conquense a día de hoy está construyendo y lo que se ve de puertas hacia afuera. Tú que estás de puertas hacia adentro, no sé qué es lo que sientes. Bueno, es que la palabra la has dicho muy bien. Yo creo que es sueño, ¿no? Yo creo que para todos los que hemos estado en el Conquense durante muchos años, encima somos de Cuenca, y bueno, ya sabéis que esto es como el día y la noche para mí. O sea, yo he vivido aquí estando en el club, en tercera, incluso en segunda B, pero en unas circunstancias muy diferentes, sin fisios, con un césped en muy mal estado, sin iluminación en el campo, sin trabajadores, sin cobrar. Y bueno, y ahora pues por suerte ha entrado gente que se está dejando la vida por el club y bueno, envidia no, porque al final lo estoy viviendo, ¿no? De otra manera pues lo estás viviendo y es una alegría tremenda ver la ilusión que tienen los jugadores, el equipazo que creo que han formado y sobre todo también el ver que a la Fuensanta pues viene muchísima gente y esa ilusión en la gente que había muchas veces que tú pensabas que no iba a venir ese tipo de personas del campo y lo ves en el día a día y, joder, y no hace nada más que preguntarte, oye, ¿el siguiente partido cuándo es y a qué hora es? Y tal. Pues yo creo que eso es lo que está generando que al final la ciudad pues tenga ganas de poder vivir sobre todo un playoff y, bueno, y ojalá que un ansiado ascenso. Iván, hacia el paralelismo, Quique, con el tema de la estructura, de la profesionalización de los vestuarios y de ese flujo de trabajo, asimilándolo a equipos de categoría profesional. Tú hoy día eres director de cantera, te criaste en la cantera del Valencia Club de Fútbol. No sé si crees, vamos, yo sé, porque te conozco personalmente, que siempre has intentado traer un poco toda esa dinámica o lo que tú has podido ver como futbolista en progresión en esa etapa, traerlo aquí a Cuenca, pero siempre faltaban medios, siempre faltaban recursos. No sé si hoy día ese sueño, que también es para ellos el jugar la Fuensanta, se siente un poco realizado contigo para ver que ese proyecto puede tomar forma y que de Cuenca puede convertirse en una cantera en un futuro donde pueden salir grandes futbolistas, que han salido durante generaciones, que podemos ver con tu caso, podemos ver otros futbolistas, pero que hoy es más posible que nunca. Sí, sí, desde luego. Como bien sabéis, yo he estado 11 años en la cantera del Valencia, hasta llegar a debutar en el primer equipo, entonces conozco un poco lo que es el fútbol profesional también. Pero lógicamente, bueno, cuando yo entro como director de cantera, estoy acompañado también de José Vega, que para mí es una persona con unos valores muy top a nivel del fútbol. Creo que es la mejor persona que me cruza en este mundo. Somos personas que intentamos inculcar esos valores, inculcar ciertas normas o ciertos comportamientos que creo que son vitales para que el futbolista el día de mañana, pues cuando suba al primer equipo, no haya quejas de ningún tipo, valore absolutamente todo y sepa que el mundo del fútbol es muy bonito, pero a la vez es muy complicado, ¿no? Entonces, lo que intentamos transmitir es, bueno, un poco el caso como tienen ahora mismo en el primer equipo de Marc, ¿no? Son chicos por los que nosotros hemos apostado y que creo que tienen un comportamiento bueno, tienen mucho margen de mejora, pero que es un proceso que lo sabe, lo ha vivido, es difícil y hay que dar el 100% todos los días. Y bueno, es cierto que lo que tratamos ahora con estos medios que tenemos es de intentar acercarnos lo máximo posible al Albacete, intentar ser ahora mismo una cantera referencia a nivel regional y a partir de ahí, pues quién sabe, porque la gente que tenemos detrás tiene tanta ambición que como ha dicho Quique antes, ¿no? O sea, yo creo que lo bueno es que se está viendo con hechos, no con palabras. Entonces, creo que ahora mismo pues el club está en unas manos inmejorables. Y que cómo es ese proceso que comentaba, porque es algo delicado, son muchísimos los ejemplos de jugadores que cada vez más jóvenes le ponen esa etiqueta de nueva estrella, de tal, de nuevo no Messi o tal, le ponen quizá un peso demasiado excesivo, pero luego de puertas para adentro el proceso es muy duro y hay mucha facilidad para salirse de ese camino. Creo que, pues bueno, hablándote un poco de mí y bueno, pues de los jugadores que han coincidido contigo, no solo a nivel profesional, cantera, son muchos factores. Primero, tus padres, la educación, que te sepan llevar también el tema de los estudios cuando eres chaval, que te encaminen y que no te desvíes. Luego, pues bueno, la pequeña suerte también tiene que estar ahí, pero obviamente
mucho trabajo, mucho escuchar, mucho respeto, humildad, y la cabeza es el 80% de, por ponerte un número, quiero decir, que es una parte muy importante de estabilizarte en el fútbol profesional. Porque bueno, ahora no te voy a decir que sea más fácil llegar a la élite, ni mucho menos. A lo mejor hay más facilidad o bueno, se confía más en los jóvenes. Iván te lo puedo decir porque al final somos de la misma quinta. Cuando nosotros éramos jóvenes, tenías como que demostrar mucho para a lo mejor llegar a dar ese salto. Pero no quiero decir ni mucho menos que ahora sea más fácil. Es, bueno, la sociedad o la actualidad ha cambiado, ha evolucionado y, bueno, por circunstancias es diferente. Pero creo que esos valores, ese respeto, esa humildad, en el joven de hace 15 años, lo echo de menos un poco en el joven de hoy en día. A día de hoy. No sé si esa facilidad o esas ventajas que siendo joven hoy en día hacen que pierdan esos valores, esa humildad, ese hambre, porque yo me veo con 35 años y sigo teniendo la ambición y las ganas del primer día, y yo no soy ni el mejor ni el peor, soy así porque me han educado así y todo lo que tengo me lo he ganado. Y bueno, pues he coincidido con mucha gente, muchos jóvenes, mucha gente muy buena, pues que por la cabeza o pues bueno, al final, factores, sí, claro. A nivel mental, llámalo X, porque el nivel mental, la cabeza engloba mucho, pues no llegan o no les ves con esas ganas, esa ilusión, ese decir, chaval, que para estabilizarte en la élite, que hay que currar mucho, ¿sabes? Que yo lo que tengo o lo que he conseguido me lo he ganado yo escuchando, trabajando, todo me lo he guisado yo. Y ahora, joder, te están dando la oportunidad antes o más fácil, aprovéchala. ¿Sabes? Que somos muchos y como no cojas el tren, te viene otro y lo coge, ¿sabes? Y yo muchas veces hablo con los chavales, porque al final soy el veterano del equipo. Claro, tienes que tomarte la referencia. Y bueno, pues yo he pasado por momentos de jugar, de no jugar, me han pasado multitud de casos y yo una vez se lo decía. Y ojalá vea 3 o 4 aquí en 3 años estar en primera división o en el fútbol de élite y veros por la tele. O decir, voy al campo del Oviedo y te veo jugar. Para mí eso sería la leche, ¿sabes? Me dejas 2 preguntas de hacerte, voy por la primera. Evidentemente eres un ejemplo porque de trabajo vienes de la cantera del Valladolid, has estado jugando en Almería, Osasuna, Deportivo de La Coruña, Eibar, Guadalajara, seguramente me deja Ibiza y con quién sabrá, igual me he dejado alguno, no sé, estarán casi todos. Pero has ido creciendo desde abajo hasta arriba y yo creo que es un ejemplo donde mirarse. Y quizá a esos futbolistas que a los que les dices eso les va a servir mucho para el presente y para el futuro. No sé si tú lo sientes así también, de que ellos te están escuchando y que están sintiendo y que también sientas esa responsabilidad de que si un día aquí que no está concentrado, no está dándolo todo, igual ese jugador también se desconecta un poco. Yo, vamos, desde que vine aquí lo que tenía claro es que, te lo he dicho antes, venía con la misma ilusión, la misma energía, la misma ambición que cuando estaba en primera división, cuando estaba en mi prime. Me han ilusionado tanto con este proyecto y al final pasan las semanas y no solo a nivel de puntos, que es lo que te hace estar arriba, no, la gente que hay, las cosas que te dicen y luego hacen, el vestuario que tienes, o sea, todo lo que te rodea. O sea, yo escucho a Iván, al Puma, a Caín, al Míster decir, de negro a blanco, o de blanco a negro, como quieras verlo. O sea, de nada a tener todo. O sea, y a mí me hace pensar, porque, pues bueno, yo he currado mucho para llegar a la élite y joder, y valoro todo mucho, ¿sabes? No me tengo que dar la hostia con perdón, para valorar eso y muchas veces hay que pararse a pensar y decir, es que somos unos privilegiados.
Y la segunda, como hablar de jugadores que pueden llegar a la élite, ¿quién crees que de este Conquense podría llegar a la élite? Bueno, vaya papelera, ¿eh? A ver, lo has dejado votando antes. Creo que a ver, el fútbol para empezar, da muchas vueltas, pero hay gente muy joven con unas condiciones tremendas que cuanto antes pulan una serie de cosas, si lo puedes hacer con 21, mejor que con 22. Si lo puedes hacer con 22, mejor que con 23. Pero que el fútbol no solo es talento, no solo es físico, no. El fútbol son muchas cosas. Yo he visto gente que físicamente normal, pero tener otros talentos de pensar antes, saber colocarse, mil historias. Y gente con un talento y unas condiciones físicas, quedarse o no llegar a decir, pero chico, con este cuerpo, con estas condiciones, ¿cómo no estás en primera división? El fútbol son muchas... ¿Ves a Vique Gómez en primera división, por ejemplo? ¿Por qué no? En edad y condiciones, pero obviamente tiene que haber... tiene que seguir trabajando mucho, aprendiendo, escuchando, teniendo esa ambición que igual que el club la tiene que tener él igual o más. Porque tienes, no sé si son 21 años y no se está en primera división. Y me imagino que todos los futbolistas que están aquí pues querrán llegar a primera división. Hay casos, fíjate, Iván, que esto ya te toca a ti porque encima con algunos has compartido vestuario de llegar aquí de tercera a primera división. El último caso es Coba. Sí. Pero hay otro anterior también como Uriol Rey, que estuvo en segunda B, por desgracia se bajó y ahora está jugando en el Levante también. Entonces fíjate qué jugadores, o caso similar, fíjate, también lo recuerdo, Dani Rodríguez, que ha estado en el Mallorca de capitán, bueno, ha salido de aquella manera también de allí por un mensaje en el Bernabéu y esas cosas con las redes sociales que tienen estas cosillas. y fíjate el salto que estamos hablando de tercera división a primera, directamente en el caso de Coba, otros de segunda B, luego han tenido también su tránsito hasta llegar a primera, pero que muchas veces no hay tanta diferencia. A ver, es que yo firmo debajo de todo lo que ha dicho Vive, ¿no? Ha dicho mucho, no es por nada, pero todo lo que ha dicho es que estoy muy de acuerdo con él. O sea, como digo, firmo debajo. Porque en el fútbol hoy en día yo creo que antes sí que es cierto, como ha dicho él, que creo que era más difícil llegar. Luego lo más difícil, tremendamente difícil, es mantenerse, ¿no? Que es lo que ha hecho Quique. Yo por mala suerte, por factores que seguramente no cumplí, por nivel, por lo que queráis ver, yo no me mantuve. O sea, yo llegué, pero no me mantuve, que creo que es lo más complicado. Pero sí que es cierto que ahora yo creo que se está apostando mucho más por la gente joven y bueno, yo creo que el Conquense siempre ha sido un club puente, como habéis puesto el caso de Coba. Creo que todos veíamos que Coba tenía condiciones para poder llegar al fútbol profesional, quizá no pensando tanto en primera división, pero sí fútbol profesional. Oriol Rey igual. Oriol Rey creo que era un chico que con condiciones, pero tenía unos valores muy buenos, se cuidaba mucho, tocaba el balón de manera diferente. O sea, veías que son chicos potenciales que podían llegar al fútbol profesional. Y ahí están. Yo creo que el Conquense, la gente joven que hay en el vestuario, sobre todo, como ha dicho Quique, más vale hacerlo a los 20 que a los 21, más vale hacerlo a los 21 que a los 22. O sea, cada día que dejes pasar en el fútbol, de dejar de aprovechar una oportunidad o voy a salir de fiesta pensando que está pasando el tiempo, o sea, y los clubes profesionales no esperan. Entonces yo creo que la gente joven lo que tiene que dar es un paso de querer ser futbolista realmente, porque yo creo que hay potencial para que varios chicos de los que están hoy en día en la plantilla podamos verlos por la tele. O sea, lo pienso realmente, pero como dice Quique, hay tantos factores, hay que trabajar tanto, hay que escuchar tanto, y para mí la palabra ambición es súper importante, porque si no tienes ambición va a haber un día o dos o tres seguidos que no juegues y todo lo vas a mandar a la mierda, así de claro. Y ahí tienes que estar fuerte mentalmente y ahí te tienes que reponer y saber que en el fútbol vas a pasar momentos de todo tipo. O sea, lo tengo clarísimo. Yo no sé si, porque además una cosa muy buena que estamos viendo en el Conquense es que para formar a esos talentos, lo que están por encima son gente que primero que está formada, que tenéis formación en entrenar, pero que también que ha jugado. O sea, te quiero decir, por aquí han pasado gente que cuando tú evocas a algún jugador interesante en el Conquense, Javi Soria, habéis mencionado antes a José Vega, son jugadores que conocen
la intrahistoria del fútbol y que advierten que no solamente te están dejando el mensaje por dejarlo. Entonces, tener figuras como la tuya, Iván, y tal, y como la de Quique in situ en el mismo vestuario, pueden ser vitales para que esos jóvenes que de aquí a nada, en vez de hablar de Beñat, de Miquel Rico, de Dani Rodríguez, hablemos de una serie de jugadores que nacen en este nuevo Conquense con todo este cambio. Yo creo que es importante. Yo creo que los entornos, como bien ha comentado Kike al principio, de los padres, de las amistades y tal, creo que los entornos son fundamentales. Hablando también de agentes, de representantes, de todo. O sea, creo que hay que estar rodeado siempre de gente que te transmita valores buenos, que te hagan ver de que las cosas cuestan mucho, que va a haber momentos injustos, porque en el fútbol hay momentos injustos, porque al final yo también he sido entrenador, ¿no? Y ponte la situación de hacer un 11, ¿no? O sea, no es fácil, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hasta que no eres entrenador no te das cuenta un poco de todo. Sabes que estás siendo injusto con algunos, a la semana siguiente vuelves a ser injusto porque por detalles del rival, del entrenamiento, de algo que hayas visto. Y al final yo creo que, bueno, has hablado de personas como Javi Soria, que lo que le ha sido todo, ha llegado al fútbol profesional, ha sido capitán del club, conoce las entrañas del club, José Vega. Somos gente que tenemos mucha ilusión, conocemos un poco todo y lo único que vamos a intentar es ayudar a ese tipo de gente, a la gente joven sobre todo, a que pueda llegar al fútbol profesional, como lo hicimos con Koba, de verdad te lo digo. O sea, no os penséis que Koba lo que pasa es que tiene unas condiciones físicas de 1 contra 1 y tal, que son tremendas, pero Koba, cuando está aquí, hay cosas que tiene que cambiar. Cosas que tiene que cambiar, supongo que las habrá cambiado y por eso está en la élite. Si no las llega a cambiar, en categorías profesionales, pronto te mandan a tu casa. O sea, porque allí tienen para elegir lo que quieran. Llegaste, yo recuerdo, no sé si tienes tú ese recuerdo de llegar Koba el primer entrenamiento en las 500, un muchacho delgado, la gente decía, pero vamos, este chaval, se echaban un poco a las barbas de Roberts diciendo, se ha traído un tío de Eslovenia que no sabemos ni lo que juega y fíjate ahora que esa gente que se ha tenido que comer con patatas esas palabras. Así es, yo por poner un ejemplo, nosotros antiguamente yo nunca he sido un jugador que haya ido al gimnasio ni me haya gustado el gimnasio, pero el fútbol ha cambiado. Es que nos tenemos que adaptar a la actualidad, porque todo cambia. Entonces, ahora mismo, yo se lo digo a Marc, ¿no? Porque yo a Marc le tengo mucho cariño. Marc, es que a ti no te gusta ir al gimnasio como no me gustaba a mí, pero es que ahora mismo el fútbol te demanda que tienes que ir al gimnasio, que tienes que coger músculo y es lo que hay. Y si no lo coges, pues habrá otro que lo coja y te va a pasar por encima. Entonces, nos tenemos que adaptar y en ese sentido yo creo que estamos en ese proceso de intentar ayudar a todo el mundo a hacer ver que con trabajo y haciendo caso a la gente que tiene alrededor, pues puede tener opciones. Quique, ¿cómo se gestiona cuando uno cree que tiene que ser titular y termina en el banquillo? Te lo digo por la gente joven, porque claro, tú al final ya muchos años en esto y evidentemente tienes esa experiencia de decir, joder, como has dicho, hostia, tú antes me lo curra durante toda la semana y al final creía que iba a jugar y no juego y tienes esa rabia y la tienes que gestionar también. Y es una de las cosas quizás más complicadas también del fútbol. Sí, el bienestar mental, la paz mental en el fútbol al final, pues bueno, yo ya tengo 35, yo eso ya, pues lo que te digo, he vivido muchas situaciones que te hacen aprender. No es lo mismo tener 20 años que 35 y por eso yo a veces doy mini charlas que quiero ayudar tanto a este grupo que es tan bueno humanamente, aparte de futbolístico, humanamente es tan top que el día a día es brutal y todo lo que pueda ayudar a que cada uno, aunque sea, se quede con una frase o, pues bueno, pues porque yo ya tengo una experiencia, igual que yo he escuchado en su día y he aprendido, pues si puedo ayudar a mi gente a que crezca lo antes posible y que mejore, pues bienvenido sea. Pero es verdad que esa gestión es difícil. Y ahí es, pues bueno, la diferencia y bueno, pues estás diciendo realmente que crees que vas a jugar y luego no juegas. Que es jodido, porque en el momento hay gente que a lo mejor pues necesita saberlo el día para darle la vuelta, otro a lo mejor se lo dices en el momento y te cambia el chip rápido, bueno, eso ya es cada uno. Y yo lo que digo siempre, tú vete cada día a casa con la conciencia tranquila, de que todo lo que dependa de ti, intenta hacerlo lo mejor que sepas. Te equivocarás, lo harás mejor un día, peor otro, pero irte a casa con la conciencia tranquila de que has dado todo, de que
estás tranquilo con tu trabajo, luego ya hay una persona, que en este caso es Robert, que es el que alinea y el que te pone o no te pone. Pero yo entiendo que es jodido pues, no jugar una semana, no volver a jugar la siguiente y así estar meses, es jodido. Pero lo que dependa de ti, a tope siempre. Lo que no, pues no está en tu mano. Es jodido pensar, pero a la larga, como seas un currela, y obviamente tienes que estar acompañado de talento, de cuidarse, de bla, 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 pero si tú curras y te vas a casa todos los días con la conciencia tranquila, el fútbol te la devuelve antes o después, 100%. 100%. Está para ti, Iván, hablando de futbolistas, llega junio, parece, bueno, mayo, junio. Se habla que el Conquense incluso a lo mejor no sale ni en segunda red, futbolistas que empiezan a comunicar que nos siguen. Aquí creo que quedaba Alsina, Caín y poco más, que lo que están con contrato, mejor dicho. Y todo cambia, llegan los inversores y llega un plantel con nombres como Quique, como La Ortúa, como Álvaro, es decir, un plantel de no tener nada, de no somos capaces de quedarnos ni lo que tenemos, a llegar estos jugadores. No sé cómo vives eso, porque entiendo que también lo sufrirías y mucho de también tener tu futuro un poco incierto. Sí, fueron meses de mucha incertidumbre, porque como bien dice, bueno, sabéis que el año pasado, y desde aquí agradecer a la directiva el esfuerzo que hizo, porque ser presidente de un club, yo te digo que podría ser de todo menos presidente, o sea, pero lo pasamos muy mal, creo que el equipo rindió a un nivel bastante bueno el año pasado, pero sí que es verdad que ves que todo el mundo acaba contrato, ¿no? Raúl Caballero tenía contrato, pero ves que rescinde, no sé los motivos ni sé tal, pero ves que rescinde, para mí siendo un buen jugador. Ves que se renueva Caín, tiene Sina contrato, pero ves que hay dos jugadores del año pasado, ¿no? Héctor, que es mi hermano en este caso, no renueva por circunstancias y tal, y ves que va a ser una plantilla completamente nueva, con la incertidumbre de los inversores que entran, pero no acabas de fiarte del todo porque todo el mundo habla mucho, pero luego lo realmente importante son los hechos, ¿no? Entonces, incertidumbre, meses de verano, incertidumbre, muchos fichajes, cuerpo técnico nuevo, tanta gente nueva de comunicación, todo el mundo era nuevo, ¿no? Entonces, mucha gente que seguramente no sepa valorar lo que había en el club y venga con muchas cosas hechas luego, y yo tenía el miedo ese, ¿no? También de decir, joder, es que de la gente que va a haber en el equipo no van a valorar lo que había antes y lo que hay ahora, ¿no? El esfuerzo que están haciendo los inversores. Y bueno, por suerte, pues todo ha salido bien. Sí que es cierto que el club ha dado un cambio importante en enero a nivel de nivel de plantilla, de buenos fichajes. Mira que el mercado de invierno es complicado, ¿eh? Pero creo que se ha acertado mucho en cuanto a todo, en competitividad del equipo. Creo que todas las posiciones están bien cubiertas. Creo que Robert, que es un entrenador tácticamente muy bueno, creo que el equipo ha dado un salto de nivel a la hora de jugar a nivel ofensivo, de proponer, de presionar más alto, de estar más expuesto. Y creo que estamos viendo un equipo que ahora mismo es top en la categoría, pero sí que fueron meses complicados porque no sabíamos hacia dónde íbamos a ir, si íbamos a salir, si no. Y luego, pues todo llega, pero gente nueva por todos lados. ¿A quién me echas más de menos en ese plantilla del Conquense del año pasado, además de Héctor Rubio? No, a Héctor Rubio no lo echo de menos. Y el año pasado estuvo a buen nivel, la verdad. Bueno, a ver, yo... No, estuvo a buen nivel. El año pasado, mira, yo soy el más crítico seguramente con él, y la verdad que el año pasado estuvo a buen nivel. De hecho, yo creo que se le intenta renovar porque la verdad es que estuvo bien. A mí me gusta Joan. Yo era muy de Joan Monterde porque es el típico jugador que, aparte de polivalente, ¿no? Yo le vi jugar de carrilero, era extremo, podía jugar de punta. Pero es el típico jugador que tiene algo, tiene un don, ¿no? O sea, a lo mejor no está muy participativo en el juego tal, pero pum, un picotazo, un gol, ¿sabes? O sea, ese típico extremo que acaba la temporada con 8 o 10 goles que te dan el poder estar ahí en playoff o quedarte mitad de tabla o tal. Entonces era un jugador para mí diferencial. Yo quiero hacer dos preguntas, una para cada uno, y voy a empezar por Quique, sobre el mensaje que has dicho antes de que tú en su momento recibiste esos mensajes que tú ahora tratas de compartir con tus nuevos compañeros. No sé si tienes en la mente alguna palabra,
algún detalle de algún jugador de fútbol con el que hayas compartido vestuario que siempre tengas en la memoria o que le tengas especial cariño. Bueno, realmente como alguien puntual, no. Son, pues bueno, gracias a Dios, muchos años de carrera, coincides con muchos jugadores, muchos entrenadores y de todo en general aprendes y te llevas cierta parte, ya sea futbolístico, ya sea humano y bueno, pues también muchas amistades, obviamente, pero que luego, bueno, amistades reales son pocas, pero es verdad que, bueno, al final conoces mucha gente. Y lo que te digo, es más a nivel general un poco de muchos entrenadores y muchos jugadores pues que han tenido un buen currículum, que han llegado muy alto y bueno, pues eres en ese... Más, es como una esponja, ¿sabes? Que absorbes todo eso. No, pero te decía a ver si... Sí, puntual una frase dando un número, o sea, o recuerdo este partido donde este compañero dijo esta frase o no sé... De toda esa absorción de conocimientos, Sí. de momentos, no sé si tienes alguno que recuerdas con facilidad o que le tienes especial cariño. A ver, no te sabría decir, pero sí que es verdad, yo tengo un muy buen recuerdo cuando era chaval, típico que estás en dinámica de primer equipo en el Real Valladolid y jugabas con el filial. Noté mucho cariño de García Calvo. A que acordaros aquel central. O sea, por el Madrid también, ¿no? García Calvo. Atlético Madrid. Atlético de Madrid, no. Real Madrid no llegó. Y tengo muy buen recuerdo porque yo era un chaval, estaba empezando y me sentía muy arropado por él cuando, pues bueno, en el día a día de la dinámica del primer equipo que estaba con ellos y bueno, pues te marca porque al final empiezas a tocar un vestuario profesional, primera división, el primer equipo y te marca, ¿sabes? Porque eres un chaval y eres un ignorante en todo esto, ¿sabes? Y un poco te diría... Luego cuando te defendía también te marcaba, entiendo. Porque... Sí. Iñaki Bea en su momento era muy... Pero bueno, luego fíjate, cosas del fútbol, pues con Mendilibar fue el primer entrenador con el que estuve, pues ya te digo, primera división, filial, en dinámica y es... pues bueno, luego años más tarde en el Eibar, pues me toca otra vez como entrenador y también estaba Iñaki Bea y bueno, pues hablas de anécdotas y tal. Obviamente era un chaval y cuando llego al Eibar, pues llegas en el mejor momento de tu carrera. Iván, por también tomar el nexo del tema de este podcast, jugadores de la Unión Malompetica Conquense, no sé si tú tienes un top, un podium de jugadores que tú hayas visto para no jugártela demasiado. Jugadores que tú hayas visto que digas, me quedo con estos tres, estos son los tres mejores que han vestido la camiseta de la Unión Malompetica Conquense. Hombre, a ver, por nivel deportivo podría hacerte un podium y un poco en valoración general de todo. Un podium para que cuentes más y si no nos ponemos aquí... Empieza por el bronce. A ver, bronce. Pues te voy a decir a Luca Lor. Fíjate si te digo. Bueno, pensaba que no te ibas a venir tan al reciente, al presente. Sí, porque yo desde el primer entrenamiento que le veo condiciones que llevaba tiempo sin ver a un central. Siendo 20 años vino. Sí, creo, 20 años, era un chaval. Ni siquiera de tercera división, que todo el mundo decía que, joder, que Robert, que había traído a un chico suyo, que tal. Bueno, no sé. Yo, el caso es que el primer día... Y Borja también. Sí, le veo entrenar. Bueno, claro, y Borja, por supuesto. Sangre fría como el solo. Sí. El hombre de hielo. Le veía entrenar y decía, este chico, cuidado, que este chico, bien. Mira, el año pasado me ha gustado, debuta con Bordalás, con Bordalás, que no es estilo Bordalás, debuta en primera y en Copa del Rey con el Getafe. Y bueno, circunstancias del fútbol, pues que no te hacen de momento, porque es un chico joven, estar en el fútbol profesional. Está jugando todo en primera red, pertenece al Cartagena, está cedido en Arenteiro, pero yo creo que es un chico que a mí me ha sorprendido mucho en lo que ha sido el día a día, porque encima ha sido compañero mío durante varios años. ¿La plata? Plata, te voy a poner al Puma, José Vega. Un poco... Sí, barrio muy sí, pero barro por muchas cosas, porque para mí los valores, más allá del fútbol, son muy importantes en la vida. Y es el mejor amigo que tengo a nivel de fútbol. Es la mejor persona que he conocido en este mundo, pero es que creo que es importante tener gente como él en el club para que los que están a su alrededor, como hemos hablado antes, valoren absolutamente todo y no nos olvidemos que José Vega ha rendido muy bien a nivel de segunda B
en el club. Ha estado en varias etapas, pero José Vega Sigue en activo. sigue en activo, lo cual Con el filial, porque es como ver una clase es como jugar, como cuando el profesor de educación física se metía con los chavales a jugar en educación física. Es eso, tío. O sea, es una maravilla verlo. pero te habla de un poco de los valores que tiene José. O sea, si es el único que no ha faltado un entrenamiento en el filial, el único, ojo, con 36 años, sin ninguna motivación de poder crecer más en el fútbol, pidiendo jugar, habiendo jugado en segunda vez durante tantos años, pidiendo jugar en el filial, con chavales sub-23 y ser el ejemplo, te habla mucho de José. O sea, cuidado que estamos hablando de alguien que para mí en la historia del club es muy importante. No, en ese ascenso con Jordi Fabregat Sí, también. por supuesto, pero es que esa es la etapa donde José Vega rendía y bien. ¿Cómo le voceaba Fabregat para el Cuba? Luego vino Carlos Tornero, que también decía en el Cuba, y se juntaron de Pumas ahí en el vestuario. Pero sí. Y terminamos con el oro. Javi Soria. Para mí, Javi Soria a nivel de todo muy top. O sea, para mí es mi referencia porque cuando yo soy joven, salgo a cantera, él para mí está en la cantera del Real Madrid, es un poco la figura que había en Cuenca. Una persona que a nivel familiar también ha tenido momentos un poco parecidos a los míos, ¿no? Pierde un poco a su padre cuando él es joven, a mí me pasa un poco igual con mi madre. Bueno, son situaciones un poco similares que, bueno, él tuvo la suerte de jugar en segunda división y a buen nivel, cuidado, siendo central medio centro, haciendo 6, 7, 8 goles por temporada, que no es fácil, cuidado. Pero es cierto que él lo sabe y lo voy a decir aquí, el físico no le acompaña a Javi Soria nunca. O sea, el físico no le ha acompañado nunca y con ese físico ha llegado a jugar a segunda y a buen nivel. O sea que... En el Racing, en el Guadalajara. Y en el Mirandés, Yo jugué con él. Sí. Bueno, pues Javi es un chico que con un golpe de balón extraordinario, con 3 lesiones de cruzado, cuidado, no se nos olvide. Gente que se ha repuesto a muchos momentos delicados que en el fútbol, pues tristemente muchas veces se dan. Estamos ya acabando este podcast y no me quiero ir sin hacer esta pregunta. Bueno, 2 preguntas, venga. La primera es, ¿qué hubiera sido el Conquense si hubiera empezado la temporada la plantilla que está desde enero? ¿Qué creéis dónde estaría ahora? No sé. A ver, entiendo que hagas esa pregunta, pero a mí no me da... A priori lo fácil es pensar y decir, pues si en invierno ha llegado pues, estos chicos o estos jugadores y estamos donde estamos, ¿qué pasa? ¿Que si hubiera llegado en verano ahora estaríamos primeros? No me gusta pensar eso porque el fútbol no son matemáticas y entiendo la pregunta y entiendo que gente lo piensa así, pero está equivocada. Está equivocada pensar así. A lo mejor de verano a invierno llegamos perfectos y luego caes en picado. No lo sé, entiendo la pregunta, pero es perder el tiempo en pensar algo que no ha sucedido, no te va a llevar a nada. Hay que pensar que bueno, pues la gente que ha venido está ayudando a nivel vestuario y a nivel futbolístico y bueno, pues que quedan 6 partidos. Ojalá queden 4 más y seamos muy felices todos. O ninguno se suba directamente. Ojalá. Pero bueno, para eso tienes que ganar el sábado y va a ser muy difícil. Que firmar debajo, ¿verdad? No, o sea, yo creo que es un poco lo que dice Quique. Yo creo que hay que ser realista. Además, es que, ¿sabes qué pasa? Que en el mundo del fútbol hay gente que en un equipo rinde más y en otro rinde menos. Por circunstancias, las circunstancias que sean, de apuesta del entrenador, de que se encuentra más a gusto en el día a día, de la ciudad, de mil historias. Entonces, lo que estoy seguro es que la gente que ha llegado en enero ha caído de pie. O sea, eso está claro. Y no es fácil, ¿eh? Y cuidado, que yo no estoy hablando de que la gente que se ha ido por circunstancias que el club haya entendido no sean buenos jugadores, ni mucho menos. No. A su tiempo, a su momento. O el club entendía que esa posición o ese jugador podía dar algo más de lo que estaba dando. Y lo que tengo claro es que la gente que ha llegado en enero ha caído de pie. Y eso se está notando. ¿Dónde estaríamos? No lo sé. Tampoco me para pensarlo. Yo sé que es un típico comentario que el fútbol... Pero es que no me para pensarlo. Lo que sé es que el equipo ahora está bien, no me siento inferior a nadie. Y no está dejando que llegue el sábado a ganar los 3 puntos y que tengamos de momento el primer paso, que sería el playoff, más cerca, ya está. A ti, Quique, que has llegado a jugar en primera división, ¿cuánta ilusión te haría un ascenso con el Conquense a primera red? A mí mucho. Yo lo he dicho desde el primer día porque, bueno, ascensos no tengo ninguno. He descendido pues a tercera, luego medio año con el Racing descendí a segunda B.
Me he quedado a las puertas de ascender a primera división varias veces, pero bueno, pienso que todo pasa por algo. Pues bueno, no he tenido suerte a ese nivel, pero he tenido otras suertes, por llamarlo de alguna manera. Y me haría mucha ilusión, obviamente, ascender con el grupo del Conquense, de lo que es la ciudad, la gente cómo está involucrada, el haber revivido a tanta gente, que me lo decía Iván, o sea, es que la gente que venía el año pasado, lo comparas con esta, y es que es el día y la noche, ¿sabes? Y yo te vuelvo a repetir, a mí me ha dado mucho que pensar eso de decir, joder, es la hostia, ¿eh? Cómo se ha vuelto todo a favor nuestro y ya si llegamos a conseguir el ascenso, pues con todo el respeto del mundo, me da igual que sea primera red, lo voy a disfrutar como si fuera a primera división. Te lo digo de corazón, o sea, y más con la gente que formamos, no solo el vestuario, sino el club y la gente cómo está involucrada de ser una familia y se disfruta todo mucho más, ¿sabes? ¿Vas a hacer alguna apuesta? ¿Quieres hacer alguna apuesta, alguna promesa, mejor dicho, de si subes a primera red, de hacer algo? Sí, perfecta. Llevo mucho tiempo queriéndome tener el pelo de rubio un poco y muchas veces lo he dicho para ver si tal, si acababa ascendiendo, no se ha conseguido, pero bueno. ¿Te animas tú o tú lo llevas solo en el apellido? No tengo problema. Lo que haga falta. Para mí, imaginar lo que sería Mani, ¿eh? Para mí, eso que estoy desde fuera, o sea, no como jugador que al final... Estás más de dentro que de lo que sí, parece. Sí, pero bueno, pero para mí sería seguramente el día a nivel deportivo más importante, incluso antes que de debutar en el primer equipo con el Valencia y tal. Para mí que el equipo de mi ciudad ascendiera a primera red sería chico. Pues ahí queda, teñidor de rubio. Sí. Te dejo a ti terminar. Vale, vamos a terminar con un rápido test, una pequeña pregunta rápida, respuestas breves para ambos. Vamos a empezar por vuestro mejor recuerdo que tengáis como futbolista hasta la fecha. Empezamos por ti, Quique. A ver, llegar a debutar con el equipo de mi ciudad, aunque fuera en segunda división, lo más top hubiera sido primera, pero es como el primer gran logro siendo chaval. Lo tengo muy marcado. El debut con el primer equipo del Valencia, cuando Unai Emery me llama para salir, pues es el recuerdo más bonito que tengo. Ídolo de la infancia. Thierry Henry. Steven Gerrard. Uf, me ha gustado esa, ¿eh? Mejor momento con la camiseta del Conquense. Yo uno de los dos accesos. Seguramente te voy a decir el último porque encima sin saberlo, el último momento que vestí la camiseta del Conquense fue con gol en Villarrobledo y sin saber que iba a ser mi retirada, porque tenía contrato, me habían dicho que contaban conmigo, o las circunstancias. De hecho, no tengo la camiseta del último día porque la regalé al árbitro, me la pidió, que se retiraba el árbitro y se la regalé, pensando que yo iba a jugar. Y Quique, el tuyo tiene que ser cortito, claro, tiene que ser Te voy a decir, confío el mío que esté por llegar. Me gusta esa respuesta. ¿Messi o Ronaldo? Yo, Ronaldo. Yo Messi. ¿Guardiola o Mourinho? Guardiola. ¿Y un deseo que cumplir con la Unión Balonméstica Conquense? Ascender. Yo que ascienda, por supuesto. Con lo cual me sentiría yo tan lógicamente. Pues aquí lo vamos a dejar. Que muchísimas gracias, Iván Rubio, Quique González, por habernos acompañado en este ratito hablando en este segundo episodio especial del 80 aniversario de la Unión Balonméstica Conquense. Nos quedan unos cuantos más. Gracias, Carlos. Gracias a ti por venir. Y ya saben, sigan a las redes sociales de la Unión Balonméstica Conquense porque nos queda mucha cuerda que dar y muchas historias que contar. Muchas gracias por estar ahí. Chao, chao. Chao, gracias.